Buenas tardes. A continuación voy a hacer la presentación sobre Sor María de Jesús de Ágreda, una monja entre Ágreda y Nueva España. Para ello, lo primero también agradecer al comité que está organizando, todos los organizadores de este congreso, esta oportunidad. Bien, voy a compartir también pantalla. Bueno. Sor María de Jesús, también conocida como María de Ágreda, es una de las mujeres más sobresalientes de la España del siglo XVII. La monja castellana destaca como teóloga, escritora, mística, evangelizadora de Nueva España y consejera del rey Felipe IV. Esta religiosa desarrolló toda su actividad dentro de la villa de Ágreda. Sin embargo, no le impidió convertirse en una de las mujeres más influyentes y relevantes del siglo de oro español. Tenemos ahí dos imágenes, la primera de la vida de la Virgen María, según la venerable Sor María de Jesús, que fue escrito por Emilia Pardo Bazán en el siglo XIX y que gracias a esta obra se reavivó el estudio en torno a la mística castellana. Y también a mano derecha tenemos un manuscrito de la mística Ciudad de Dios, que es su obra más importante de Sor María. Bien, en este artículo trazaremos unas breves pinceladas sobre su vida y obra. Además, intentamos recuperar la memoria de esta escritora, que ha dejado una profunda huella no solo desde el punto de vista literario, sino desde la teología y la mística. Aunque muchas veces ha sido eclipsada por la figura de Santa Teresa de Jesús, a la vez las múltiples traducciones de las obras de Sor María nos muestran la gran difusión que tiene esta escritora y teóloga castellana. Por ello, aunque ella misma definió humildemente su escritura como no para enseñar, sino para aprender, la obra de Sor María merece un lugar destacado tanto en la literatura conventual como en la teología y la mística. En este sentido, este trabajo trata de recuperar su figura y procura entender algunas de las incógnitas que la definieron a partir de sus palabras y escritos, sobre todo el caso de la bilocación, que es lo que voy a tratar hoy. Para ello mostraremos diferentes textos coloniales del siglo XVII que revelan cómo Sor María se trasladaba a Texas y Nuevo México sin abandonar su convento de Ágreda. Bien. En cuanto a la vida de Sor María, María Coronel y Arana nació en Ágreda, como ya he mencionado anteriormente, el 2 de abril de 1612, en el seno de una familia hidalga y de ascendencia judía. Desde pequeña mostró cualidades extraordinarias para el estudio, literatura, teología, arte e incluso música. María leyó con avidez tanto los clásicos como las obras religiosas más importantes de su época. Tenemos que destacar aquí, por ejemplo, su vida del Monte Sion de Bernardino de Laredo, Tercer Abecedario Espiritual de Francisco de Osuna, Via Spiritus de Bernabé de Palma, Flos Santorum de Jacobo de Vorágine y también las obras de Santa Teresa de Jesús, que habían sido publicadas por Fray Luis de León, es decir, Camino de Perfección y Castillo Interior, las dos de Santa Teresa. Una formación que seguiría ampliando con sus continuas lecturas y con las conversaciones y correspondencia que mantenía con las figuras más importantes de su época, Fernando de Borja y Aragón, Francisco de Borja y el mismo rey Felipe IV. Sabemos que desde la adolescencia Coronel sintió una inclinación a la vida religiosa. Ella quería entrar en el convento de las Carmelitas Descalzas de Tarazona. Pero en 1615 su madre, Catalina de Arana, tuvo una revelación según la cual debía transformar su casa en un convento,
mientras que su marido y los hijos, Francisco y José, entrarían en la orden franciscana de la provincia de Burgos. Bien. Vemos aquí el convento, o sea, la casa se convirtió en un convento. Bien, este convento pertenecía a la orden concepcionista, que originalmente había sido fundada en Toledo por Beatriz de Silva y Meneses. La regla concepcionista, con una clausura estricta, constituía el modelo sagrado de comunidad monástica femenina, promovida por el cardenal Cisneros y cuya aprobación como orden religiosa dentro de la familia mendicante fue constatada por Julio II en 1511. Vemos que Sor María era una mujer ejemplar para la época, dedicaba la mayor parte de su vida a la oración, realizaba grandes penitencias, sabemos que se sometía a rigurosas mortificaciones corporales y ayunaba constantemente, ¿sí? A la vez tuvo muchos altibajos desde el comienzo de su vocación religiosa. Debidos principalmente a sus muchas enfermedades, tenía una salud muy precaria y también a la falta de comprensión por algunos confesores y algunas hermanas del convento. Bien. Lo más importante aquí hay que destacar que Sor María experimentó un suceso extraordinario, el fenómeno de la bilocación en tierras de lo que hoy se conoce como Nuevo México y Texas, que en aquella época pertenecía a lo que era Nueva España. En efecto, según lo que posteriormente se supo, Sor María se trasladaba a catequizar a los indígenas del suroeste de Estados Unidos, sin abandonar su convento de Ágreda. Estas experiencias fueron más tarde comunicadas a sus confesores, quienes pidieron al recién nombrado obispo de Nueva España, Francisco Manso de Zúñiga, que se asegurara de la veracidad de los hechos. Los misioneros franciscanos confirmaron las apariciones cuando enseñaron a los indios cumanos un retrato de Sor Luisa de la Ascensión. Era otra monja que también poseía el don de la bilocación. Y estos dijeron que no se trataba de esta mujer, sino de otra mucho más joven y con el mismo hábito, porque Luisa de Ascensión también era concepcionista. Según lo que se pudo confirmar, esta mujer era la Dama Azul, la llamaron la Dama Azul, y era efectivamente Sor María de Jesús. Bien, tras lo ocurrido, en 1629, Fray Juan de Salas y Fran Diego López, acompañados por algunos soldados españoles, partieron hacia el norte y después de un recorrido de 100 leguas encontraron al grupo de cumanos. Cuando el provincial de Nuevo México comunicó la extraña noticia a sus superiores de Madrid, el general de la orden no dudó en identificar a Sor María. Bien, efectivamente, en 1630 vemos que el padre Alonso de Benavides, un franciscano misionero de origen portugués, era de las Islas Ozores, que había sido el custodio de la misión de Nuevo México, se entrevistó con el general de la orden franciscana, el padre Bernardino de Siena, quien ya había oído hablar de Sor María. Benavides viajó a Ágreda y junto con otros 2 franciscanos entrevistaron a la monja y se convencieron de que la historia era cierta. Sor María aseguró que se había aparecido más de 500 veces, de cómo hablaba a los indios en castellano y que éstos comprendían a la perfección lo que les decía. Ella misma, en una carta dirigida a los padres de Nuevo México, les informaba sobre lo maravilloso de la bilocación. Y aquí he incluido uno de los textos que después aparece en una obra de Palou, y en palabras de Sor María voy a leer simplemente las 3 primeras líneas. Así digo: ¿qué es lo que me ha sucedido en las provincias de Nuevo México, Cumanas y otras naciones? Aunque no fueron estos los primeros reinos donde fui llevada por la voluntad de Dios y por mano y asistencia de sus ángeles,
Fui llevada donde me sucedió, vi e hice lo que al Padre he dicho y otras cosas que por ser muchas no es posible referirlas para alumbrar en nuestra fe católica todas aquellas naciones. Bien. Sabemos que tras el viaje a Ágreda, Benavides, Alonso de Benavides, escribió dos versiones del memorial, uno de 1630 y el otro de 1634, que junto con la versión de Sor María constituyen la piedra angular de lo que hoy se conoce como la leyenda de la Dama Azul desde un punto de vista histórico. En este memorial, Benavides relató cómo una delegación de tribus de cumanos se había acercado a la misión de San Antonio de Isleta, portando crucifijos y pidiendo ser bautizados. Pero lo cierto es que este religioso ya conocía la existencia de las visitas de Sor María a Texas y Nuevo México, porque en 1627 el arzobispo Manso y Zúñiga, que acabo de mencionar, había enviado a 30 frailes liderados por Esteban de Perea en busca de la Dama Azul. Algunos historiadores han visto este fenómeno de la bilocación de Sor María como un punto clave en el interés que tenían los franciscanos por corroborar los hechos, en un momento en que las diferentes órdenes religiosas estaban llevando a cabo la evangelización y competían entre ellas. Y cito aquí a la historiadora Ana Morte Azín, cito: la evangelización de América era la mayor empresa que la orden franciscana estaba llevando a cabo fuera de las fronteras y la que podía colocarles un paso por delante de jesuitas y dominicos. Así que la aparición de una joven religiosa catequizando a los indios americanos era algo que no podía ser desaprovechado en su labor publicista. Fin de cita. Asimismo, tenemos que decir que los cumanos también acudieron a los franciscanos no solamente por un interés espiritual, sino también pragmático. Bien, como bien se sabe, los apaches, tribu que vivía en las llanuras del suroeste de Estados Unidos, era una amenaza para los cumanos, que se dedicaban al comercio. De hecho, para estos segundos, una misión implicaría una ruta protegida entre la población de Santa Fe, donde vivían los misioneros franciscanos, y sus asentamientos, puesto que los frailes siempre venían acompañados y escoltados por destacamentos militares. En todo caso, este memorial se convertiría en un elemento decisivo en la evangelización de esta zona de Nueva España y sería promovido un siglo después por el propio San Junípero Serra e incluso por los jesuitas de los territorios de Baja California y Sonora. Bien, el segundo texto colonial que menciono aquí y muestro una diapositiva, otro historiador del siglo XVII que también menciona a Sor María de Jesús es Juan Mateo Mange, un militar que había acompañado al jesuita italiano Francisco Quino en sus exploraciones por la Pimería Alta, es decir, durante el establecimiento de las misiones españolas que dependían del rectorado de Nuestra Señora de los Dolores. Y en su diario de las exploraciones en Sonora, Luz de la Tierra Incógnita de 1720, que aparece aquí en esta diapositiva, menciona cómo había oído hablar a unos indios de Sonora sobre la existencia de una mujer con manto azul, es decir, Sor María de Jesús de Ágreda. Entonces, la segunda fuente histórica que tenemos sobre el caso de bilocación de Sor María es en este texto de Juan Mateo Mange. Bien. Además de estos escritos que evidencian la presencia de Sor María en el continente americano, Junípero Serra, el misionero y evangelizador de California, tuvo una gran devoción a la monja de Ágreda. Su biógrafo,
Francisco Palou, escribió cómo la religiosa concepcionista fue una figura clave en la vida del santo, sobre todo tras la fundación de la misión de San Antonio de Padua en Monterrey, California. Y cito: es ocioso el tocar las campanas, déseme, Padre, explayar el corazón, que quisiera que esta campana se oyese en todo el mundo, como deseaba la Madre Sor María de Jesús de Ágreda, o que a lo menos la oyese toda la gentilidad que vive en esa sierra. Fin de cita. También parece ser que San Junípero llevaba consigo una copia de un manuscrito de Sor María y que acudía frecuentemente a la intercesión de la monja castellana. Bien. Para finalizar, podemos decir que el papel de Sor María en el suroeste de Estados Unidos es de vital importancia, ya que desde el siglo XVII hasta nuestros días se ha reconocido a la monja de Ágreda como la protoevangelizadora y cimentadora del catolicismo en esta región. Según Ana Nogar, y cito: Sor Maria, the mystical evangelist, functioned as a proto-missionary model. Her conversions were a touchstone and reference for religious and secular explorers, and the accounts became a fundamental episode in the history of the region. Fin de cita. Efectivamente, el caso de bilocación, que hoy en día nos resulta un poco extraño, parece digno de atención, no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el histórico y literario. Como hemos podido mostrar, muchos son los historiadores que confirmaron la presencia de Sor María de Jesús en lo que es hoy en día Sonora, el estado de Sonora, México, California, Nuevo México y Texas, siendo una mujer la principal figura de lo que más tarde serían las misiones franciscanas en el Nuevo Mundo. Lo cierto es que tanto el famoso misionero de California, San Junípero Serra, como el jesuita Francisco Quino y el franciscano Fray Alonso Benavides respaldaron las apariciones de la monja de Ágreda entre las diferentes tribus norteamericanas. En definitiva, Sor María de Jesús de Ágreda se ha erigido como un arquetipo femenino digno de admiración, no solo por aquellos que la valoran como mística y evangelizadora, sino por su papel como una de las escritoras más relevantes del siglo de oro español. Bueno, pues muchísimas gracias por todo y nada, muchas gracias de nuevo a los organizadores del Congreso.